subsidios son regresivos, compartimos eso, pero lo compartimos desde el momento de la incepción de los subsidios y no de ahora. Entonces, si son tan malos los subsidios, bueno, fíjese, si nos hubieran hecho caso a nosotros el año pasado, hubieran tenido un año menos de maldad, ¿no? Para que se entienda eso. Ahora, esta es la cuestión de siempre, Víctor Hugo, se subestiman los recursos y después el gobierno tiene la posibilidad de gastar por fuera del control del Parlamento en prioridades del gobierno, pero prioridades que en todo caso no son debatidas como corresponde. Este año, y por eso nosotros estamos aún más preocupados, si se quiere, hasta ahora la metodología de esconder recursos, este año hay algo más preocupante para nosotros, que es en el proyecto de presupuesto del 2012, el gobierno propone un ajuste fiscal, propone aumentar el ahorro fiscal, el superávit primario, como lo llamamos los economistas, en 22.000 millones de pesos, Víctor Hugo. Nosotros creemos que esto no es una buena receta en medio de una economía que se está desacelerando, ¿no? En eso estamos de acuerdo cuando la Presidenta va afuera y le dice a los gobiernos europeos que no tienen que hacer ajustes. Lo que no entendemos es por qué acá adentro proponen exactamente aquello que critican afuera, ¿no? Y en eso hemos sido muy duros. ¿Pero cuál es el ajuste aquí? El ajuste aquí es un ahorro fiscal, como le digo, de más de 20.000 millones de pesos, que implica básicamente... ¿Pero toca la educación, toca la asignación universal, toca las jubilaciones? No, a ver, sí las toca en el sentido en que todas estas cosas crecen menos que la inflación, Víctor Hugo. El gobierno está subestimando el gasto. Es más, en nuestro presupuesto alternativo, cuyo dictamen aprobamos ayer, tenemos 30.000 millones de pesos más de gastos que los que propone el gobierno. ¿Qué inflación tienen ustedes para acá? Y Daniel López, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Bien. Nosotros estimamos una inflación equivalente a la de este año, 25%. ¿Pero por qué no lo percibió la gente entonces? Porque el primer perjudicado de este análisis erróneo tendría que ser la gente. Me parece que esto tiene que ver con una maquinaria de comunicación, Víctor Hugo, es otra discusión, pero con una maquinaria de comunicación que le permita al gobierno hacer alguna de estas cosas. Volvamos al tema de los subsidios, por un segundo, porque creo que en esto se ve con más claridad. En el presupuesto 2012, en el que aprobó ayer el oficialismo, todavía se propone un aumento de 10.000 millones de pesos para la partida de subsidios. A pesar de que hace un mes nos vienen diciendo que los subsidios van a bajar. Entonces nosotros decimos, está bien bajar los subsidios, sobre todo a aquellos que pueden pagar una tarifa plena. Pero dígame qué va a hacer con este dinero, porque si este dinero va a ser solamente ahorro fiscal, aunque sea ahorro de las clases más pudientes, no deja de ser dinero que se retira de la economía. Y esta es una mala decisión en medio de una desaceleración. Pero ¿no es que era necesario retirar dinero de la economía para desacelerarla un poco? No es lo que nosotros proponemos, Es más, el gobierno dice que la economía va a crecer un 5% el año que viene. Con este ajuste fiscal no hay manera de llegar al 5%. Entonces, depende mucho del ciclo, Víctor Hugo. Cuando la economía está creciendo al 9%, sí es una buena idea que se retire un poco la demanda pública, que haga todo su trabajo la demanda privada, de modo tal de que cuando suceda lo contrario, cuando se contrae la demanda privada, haya recursos públicos para poder compensar, ¿no? Esto depende mucho del ciclo. Puede ser una buena decisión en medio de un boom económico retirar algo de dinero de la economía. Lo que no es una buena decisión seguro es cuando la economía se está enfriando, como es la situación actual, agregarle más frío con más impuestos y menos gastos. ¿Y cómo ven el tema de que el mínimo no imponible de ganancias, ya le hablo, lo maneje el Poder Ejecutivo directamente? Y eso es inconstitucional directamente, Daniel. Me parece que es parte del esquema nuevo donde, a partir de una mayoría parlamentaria, el gobierno quiere tener todo el margen de acción. Lo vemos en eso y lo vemos en la emergencia económica. La emergencia económica que es absolutamente incompatible con el discurso que dio la Presidenta el otro día al reasumir, ¿no? Y que es incompatible, dicho sea de paso, con lo que sostenía en su momento Cristina Kirchner cuando era legisladora y cuando le proponían la emergencia económica. Todas estas cuestiones son para darle margen al gobierno. Mire, con el mínimo no imponible, nosotros discutimos el año pasado y casi le dimos media sanción en diputados, no pudimos porque no quiso el oficialismo, y volvimos a insistir este año. Nosotros creemos que el mínimo no imponible está atrasado en más de un 50%. Y creemos que esto debiera ir actualizándose automáticamente con los aumentos del salario.
el gobierno no solamente no lo modifica, sino que además se guarda para sí el derecho de aumentarlo por debajo de la inflación. Y esto, que se entienda bien. ¿De qué manera es inconstitucional, para entenderlo, Alfonso? ¿De qué manera es inconstitucional que el Poder Ejecutivo maneje el mínimo imponible? Porque, así como de pronto maneja también aumentos a los jubilados, aumentos de la asignación universal por hijo, es decir, maneja esos resortes económicos elementales en forma directa con la gente. ¿Por qué esto sería inconstitucional? Es buena la pregunta y se la agradezco, porque si no a veces nosotros que estamos muy enchufados pasamos por alto y no lo explicamos bien. Esencialmente porque es una modificación tributaria. Todo aquello que implica una modificación al pago de impuestos, a la carga tributaria, es facultad exclusiva del Congreso de la Nación. Y mire, Víctor Hugo, tan exclusiva es esa facultad que usted sabe que existen los decretos de necesidad de urgencia. Los decretos de necesidad de urgencia pueden aplicarse para distintas materias, pero hay 3 excepciones muy claras. Una de ellas es la cuestión tributaria. No podría el gobierno, a través de un decreto de necesidad de urgencia, modificar el mínimo no imponible. Y es lo que no ha podido hacer en este último tiempo. Alfonso, entonces, pero es lo mismo meterse con el mínimo imponible que meterse con los impuestos, es decir, lo que el mínimo imponible determina hasta dónde no hay impuestos, es otra cosa. Para arriba del mínimo imponible vendrán los impuestos, y eso sí es lo que se determina por el Congreso. ¿O lo entiendo muy mal? No, lo que pasa es que el mínimo no imponible fija el monto a partir del cual se pagan impuestos. Y entonces, si eso se lo dejamos al Poder Ejecutivo en una delegación, esto es lo que la Constitución no prevé. Es el Congreso el que define quién paga impuestos y con qué tasa. No estaríamos discutiendo esto, Víctor Hugo, si no hubiera inflación. El problema central en casi todas estas cuestiones es la inflación. Si no hubiera inflación, la modificación del mínimo imponible no sería un problema. ¿Por qué? Porque no habría por qué modificarla. Lo que ocurre acá es que todos los años hay un 25% de inflación. El asalariado que tiene la suerte de... ¿Sabe cuántos años estuvimos, Alfonso? Deme una vueltita de tuerca sobre esto que me interesa. Estuvimos muchos años en inflación. Y yo recuerdo que también estábamos sin mover nuestros salarios, nuestras jubilaciones. El que ganaba 400 pesos, yo creo que se cansó de ganar 400 pesos. Era una rutina de su vida. Lo importante no es la relación salario-costo de vida. Absolutamente, pero para que se entienda bien, Víctor Hugo, imaginemos una persona que gana lo que usted quiera, no sé, 1.000 pesos para que el cálculo sea sencillo. Por supuesto que con eso no alcanza para mucho, pero 1.000 pesos para que el cálculo sea sencillo. Y que tiene la suerte de que todos los años, a través de una negociación, su salario aumenta 25%. Al final del año gana 1.250 pesos. Pero con esos 1.250 pesos compra exactamente lo mismo que compraba cuando ganaba 1.000, porque la inflación fue del 25%. La diferencia es que si en el interín no se modificaron los tramos del impuesto a las ganancias, incluido el mínimo no imponible, este señor o esta señora va a pagar un impuesto a las ganancias por algo que no es una mejora del poder adquisitivo, que es justamente lo que usted me preguntaba, ¿no? Entonces, es cierto lo de los 90, pero es otra discusión. Acá la discusión que tenemos es, producto del efecto de la inflación, todos los asalariados van pagando una proporción mayor de su poder de compra del que está legislado a partir del Congreso. Es como que la inflación produce un hecho imponible que nadie decidió. Y le digo más, Víctor Hugo, nosotros hemos calculado que por no haber adecuado el mínimo no imponible en estos últimos años, es el equivalente a haberle sacado a la clase media 5.000 millones de pesos por año. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa, Alfonso? Yo tengo que tomar en cuenta lo que ocurrió en las elecciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque de alguna manera lo que usted dice parece una cosa muy sensata cuando uno va haciendo los números. ¿Por qué la gente no lo advirtió de esa manera? ¿Cuál es la distancia que hay entre la idea más bien ortodoxa, si se quiere, de una idea económica en el papel, y por qué en la realidad la gente no lo sufre como se dice que lo va a sufrir en la relación que usted está mencionando? A ver, dos cosas. Primero, yo no creo que sea una respuesta solo económica el resultado de la elección. Para mí había un componente ideológico muy fuerte
que no se ha querido ver por otro tipo de razones. Yo no creo que solamente sea el componente económico, pero muchísimos, los medios dominantes, por ejemplo, y en general hubo una aceptación previa entre las primarias y la elección final de que la situación económica estaba muy bien, era lo que amparaba el gobierno. ¿Cómo podía estar bien una situación económica de quienes tradicionalmente venían cometiendo estos errores con esta inflación tremenda que se denunció durante tanto tiempo, etcétera? A ver, el problema ¿por qué la inflación no ha sido hasta ahora un problema político? Básicamente porque no cayeron los salarios reales, porque los salarios crecen al mismo ritmo que la inflación. Entonces, esto protege a muchos, sobre todo los que tienen un empleo en blanco, deja desprotegidos a muchos otros, digamos. Y a esos otros, nosotros como oposición no hemos logrado alcanzarles un discurso que los haya convencido. Esta sería mi explicación política. Pero esto no quiere decir que la inflación del 25% esté bien, Víctor Hugo. Creo que estaría mucho mejor si fuera más baja. Creo que hay países en la región, con excepción de Venezuela, que se toman muy en serio. Tanto Dilma Rousseff como Pepe Mujica, ninguno de los dos usted los podrá catalogar de ortodoxos. El día que asumieron dijeron el impuesto más regresivo es la inflación y yo quiero derrotar la inflación, y tienen inflación del 6-7%, Víctor Hugo. Entonces, y me permito hacer una breve digresión. Usted hablaba de la ortodoxia económica. La ortodoxia económica es lo que está haciendo el gobierno con el mínimo no imponible. Sin que la gente se dé cuenta, está aumentando la tasa del impuesto a las ganancias que le cobra a la gente. Esto es ortodoxia. Heterodoxia sería hacer lo contrario. Lo que pasa es que hacer lo contrario implica, en algún punto, que el gobierno tenga menos control. El gobierno prefiere ser él el que modifica el mínimo no imponible para después ir y decirle, mire Moyano, acá logré lo que usted me pedía, cuando en realidad esto habría que hacerlo por ley. La asignación por hijo, Víctor Hugo, para volver a la explicación de las elecciones. La asignación por hijo es una propuesta originariamente de Elisa Carrió, del año 1996. Usted recuerda cuando yo fui candidato a diputado en el 2009, no empezaba un discurso en mi candidatura que no fuera con la asignación por hijo. Después vino el gobierno al año y la aprobó por decreto de necesidad de urgencia, a pesar de que ya había discusión parlamentaria en ese sentido. ¿Cuál fue el gran logro del gobierno? Apropiarse de una idea de otro y ahora transformarlo en un emblema político. Pero en realidad la idea heterodoxa fue de otro partido, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay que empezar a entender algunas de las cuestiones que ocurrieron en la última elección y lo que está pasando estos días en el Congreso. El gobierno quiere ser siempre el portador de la buena noticia. Ocurre inclusive, Víctor Hugo, con la ley de movilidad jubilatoria. Esa fue una ley que se aprobó con el apoyo de varios bloques legislativos y que, sin embargo, cada vez que la ley produce el aumento a los jubilados, la Presidente lo anuncia desde la Casa Rosada como si fuera una dádiva del Poder Ejecutivo hacia los jubilados. Del gobierno podrían decir, Alfonso, que crearon la situación propicia como para hacer posible un sueño de la coalición cívica y como para hacer propicio la movilidad jubilatoria que en el ánimo de cualquiera persona de la política puede estar. Pero absolutamente, el problema es que no lo hacen. El problema es que no reconocen el aporte de los demás y que cada 6 meses le quieren hacer creer a los jubilados que es una entrega nueva de un aumento, cuando en realidad esto ya fue decidido por todos los bloques, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas, Víctor Hugo, que empantanan un poco la discusión política. Yo creo que ellos tienen un aparato de comunicación que logra cosas que nosotros en la oposición no logramos. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir sosteniendo los mismos principios. Mire, ayer se hablaba de emergencia económica, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente, Víctor Hugo, siguiendo con estas paradojas, cómo le explicamos a la gente que un gobierno que se autocongratula diariamente por todas las cosas que están pasando, necesite una ley de emergencia económica que nació en el peor momento de la crisis, en el 2001? O no estamos en emergencia económica, en cuyo caso no hace falta la ley, o hay algo que está mal con el discurso, ¿no? Nosotros lo que propusimos ayer, fíjese, en vez de emergencia económica, que solamente la resuelve el bien pasar al gobierno, propusimos una serie de medidas que le devolvieran el dinero al bolsillo a la clase media. Por ejemplo,